Los 6 signos del zodiaco, más estéticos. La belleza no se limita a lo que refleja el espejo. La estética se esconde en una mirada, en una postura, en una sonrisa. Y hay ciertos signos del zodiaco que caminan por la vida como si fueran una obra de arte natural. Al mirarlos, no solo ves un rostro, sino una historia. Si te fascinan la elegancia, el sentido del estilo y una presencia impactante, estás en el lugar correcto. Hoy te presentamos nuestra lista de los 6 signos más estéticos. Pero antes de comenzar, un pequeño recordatorio. No olvides darle like a nuestro video. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Y comparte tus comentarios con nosotros. ¿Listos? Comenzamos con la máxima expresión de la belleza. Sexto, Libra. Encanta con colores elegidos con gracia y un estilo armonioso. Cuando miras a un Libra, no ves simplemente a una persona. Es como si entraras en una galería de arte. Su postura, su mirada, la armonía de su vestimenta. Todo está tan perfectamente equilibrado que parece que el mundo danza a su alrededor. La estética nace en el alma de Libra. Su pasión por lo bello no se limita a la apariencia externa. Busca armonía en el degradado de un color, en la textura de una tela, en la caída de un mechón de cabello. Para Libra, la elegancia no es solo adornarse, es una cuestión de equilibrio. Ni más ni menos. Siempre en el punto justo, siempre agradable a la vista. La habilidad de Libra para elegir colores que armonizan con su piel es de otro nivel. Sabe instintivamente qué tono lo ilumina, qué línea resalta su silueta. Lo que a otros les tomaría horas de esfuerzo, Libra lo logra con un solo toque. Su sentido de la belleza no se aprende, es innato. No solo es su ropa, sino también su porte, elegante y sereno. La forma en que usa sus manos al hablar, la inclinación de su cabeza, la melodía de su voz. Todos estos detalles refuerzan su poder estético. Su belleza no solo está en su exterior, sino también en su actitud. Por eso, estar cerca de Libra te hace sentir más tranquilo, más en paz. Libra destaca incluso en una multitud, pero no con ostentación, sino con simplicidad. No necesita gritar para brillar. Puede estar en un rincón de la sala y aún así atraer todas las miradas. Porque hay algo en Libra, una armonía natural. Y esa armonía, aunque no se vea, se siente. Cuando se mira al espejo, no busca corregirse, sino elevarse. Su maquillaje evita la exageración, pero con un toque de brillo puede transformar su rostro en poesía. Una blusa, un par de pendientes delicados o un perfume sutil. Cada elección es un reflejo de la elegancia de su alma. Pero quizás lo más estético de Libra reside en su mundo interior, porque el valor que le da a la belleza se extiende a las personas. Palabras amables, reacciones mesuradas, un enfoque justo. Libra no solo agrada a la vista, sino también al corazón. Por eso, su estética no es un impacto pasajero, sino una huella perdurable. Quinto, Tauro. Cautiva con su belleza natural y su simplicidad. Al mirar a una mujer Tauro, lo primero que piensas es simplicidad. Pero esta simplicidad no es sinónimo de lo común, sino de lo auténtico. Es de esos raros signos que pueden ser bellos sin necesidad de adornos, como una flor que se abre bajo el sol de la mañana, como la serenidad oculta en una taza de té. El calor de su tono de piel, la textura firme de su cabello, los pasos seguros de su caminar. Todo encaja como piezas de un todo perfecto. La naturalidad es su arma más poderosa y la porta con tanta gracia que cualquiera que pase a su lado no puede evitar mirarla 2 veces. Tauro es conocido por su gusto por el lujo, pero no es un lujo ostentoso. Es una elegancia tejida con detalles de calidad, con una atención meticulosa a las sutilezas. Las telas que elige, los perfumes que usa, los accesorios que lleva, todos tienen un sello de distinción. Pero nunca son exhibicionistas. Su estética se siente más que se ve. Su conexión con la naturaleza se refleja en su belleza. Un vestido con motivos florales, un maquillaje en tonos tierra, el cabello que ondea con la brisa. En el mundo estético de Tauro, todo es sereno y a la vez impactante, porque cree en la belleza que perdura, no en las modas pasajeras, sino en un estilo que desafía al tiempo. La mirada de Tauro transmite calma. Sus ojos parecen hablar. Una sonrisa sincera, la alegría escondida en la curva de sus labios. Todo refleja una belleza sin excesos, pero completa. Lejos de lo exagerado, su encanto tiene un efecto duradero.
Ella no se arregla para agradar a otros, sino para vivir en armonía consigo misma. Lleva la paz de su alma al exterior. No es ni demasiado llamativa ni apagada. Está en el punto perfecto. Y por eso, quien mira a una mujer Tauro siente lo mismo. Esta mujer es diferente. Cuarto, Leo. Brilla como un reflector, con un resplandor único. A una mujer Leo no le basta con ser hermosa, porque no solo es bella, es radiante. No es casualidad que todas las miradas se giren hacia ella cuando entra en una habitación. Su presencia es como un espectáculo teatral. Su risa merece aplausos, su postura es digna de admiración, su estilo inspira. Leo usa la estética como una forma de expresión. Su estilo no es solo moda, es una declaración de actitud, una bandera de confianza. Los colores que elige son audaces, sus accesorios, impactantes. El cuidado que pone en su cabello, los detalles de su maquillaje, todo es como un personaje que sube al escenario de su vida. La luz es su aliada. Como signo regido por el sol, Leo parece ser la fuente misma de la luz. Los tonos cálidos que reflejan su piel, el brillo de su sonrisa, la energía de sus ojos. En este signo, la estética es un resplandor que emana de dentro hacia afuera. Y esa luz no solo se ve, también se siente con el corazón. Leo está orgulloso de su belleza, pero no es un orgullo arrogante. Es la expresión más majestuosa del amor propio. Una mujer, Leo se ama porque conoce el valor de su alma. Y una mujer que se ama transforma el mundo en algo más bello. Para ella, reflejar su belleza no es un deber, es un estilo de vida. En su elección de ropa, ama lo llamativo, pero incluso en su ostentación hay arte. Escotes profundos, colores vibrantes, pendientes grandes o peinados impactantes. Todo refleja a la mujer de escena que lleva dentro. No teme mostrarse porque brillar está en su naturaleza. Para Leo, la estética no es un espectáculo, sino una celebración. Cada mañana se celebra a sí misma frente al espejo con una sonrisa. El labial que aplica, el vestido que elige, cada paso que da, todo es un reflejo de su joie de vivre. Y esa energía le da a su belleza un aura magnética. Mirar a una mujer. Leo no es solo ver a una persona, es presenciar el nacimiento de una estrella. Irradia luz, calienta corazones, deslumbra miradas. Y detrás de todo ese brillo hay un alma que se conoce y valora. Tercero, Virgo. Captura la elegancia con su atención a los detalles. La mujer Virgo. Es la elegancia que no se puede describir con palabras, el esplendor escondido en la simplicidad. Su estética no se revela a primera vista, sino que se descubre con una mirada atenta. Porque la belleza de Virgo no grita, susurra, pero ese susurro resuena en el alma. Limpieza, precisión y orden. Aunque se le asocie con estas palabras, su sentido estético va mucho más allá. Cada mechón de su cabello está en su lugar. Sus uñas son impecables. Sus accesorios están perfectamente elegidos para su tono de piel. Todo forma parte de un conjunto impecable. Lejos de la ostentación, cada detalle es perfecto. Para Virgo, la belleza no es un adorno, sino una responsabilidad. Cuidarse es una muestra de respeto, no solo hacia el espejo, sino hacia la vida misma. Su maquillaje es sutil pero impactante. Su ropa es discreta pero cautivadora. Nunca le falta nada, pero tampoco sobra. El estilo de Virgo es justo en el punto exacto. Ella encuentra orden en el caos y lleva ese orden a su apariencia. Una camisa blanca, un reloj sencillo, un bolso impecable, todo refleja su pureza. Virgo es uno de esos raros espíritus que viven la estética sin exagerarla. Su rostro a menudo muestra seriedad, pero tras esa seriedad se esconde una belleza elegante. La mujer Virgo se preocupa más por embellecer su interior que por adornar su exterior. Y esa luz interna, con el tiempo, se refleja en su apariencia. Quienes la conocen de cerca se sienten cada vez más atraídos por ella. Su mirada es clara, su postura erguida. Cuidarse no es para impresionar a otros, sino un reflejo del respeto que siente por sí misma. No necesita demostrar su estética porque su sola presencia ya es suficientemente cautivadora. No es llamativa, pero sí conquista corazones. Y tal vez por eso, la belleza de Virgo es atemporal. No deja una impresión pasajera, sino una marca imborrable. Olvidarla no es difícil, es imposible, porque todo pasa, pero una elegancia cuidadosamente elaborada no se desvanece fácilmente.
Segundo, Escorpio. Profundiza la estética con su aire misterioso. Cuando miras a una mujer Escorpio, lo primero que notas no es una prenda o un peinado, sino la profundidad de sus ojos. Esos ojos, capaces de leer tu pasado y adivinar tu futuro con una sola mirada. La estética de Escorpio no está en su apariencia externa, sino en su energía. Su belleza es seductora, su estilo provocador. Pero en esa seducción nunca hay vulgaridad. Escorpio no busca mostrarse, sino hacerse sentir. Su estética es como un susurro silencioso que se mueve a su alrededor. Su sola presencia crea un impacto. El rojo de sus labios, el negro de su vestido, la elegancia de un escote profundo. Sí, Escorpio es audaz, pero nunca simple. Cada elección es deliberada. Una joya, un perfume, un mechón de cabello. Cada detalle cuenta una historia, y solo los elegidos pueden leerla. La belleza de Escorpio es como un laberinto en el que te pierdes cuanto más lo miras, porque aunque su exterior es impactante, su interior es aún más profundo y misterioso. Esto hace que su presencia estética sea a la vez atractiva e inalcanzable. Cuando se mira al espejo, no ve defectos, sino su propia fuerza. No se avergüenza de admirarse, porque su autoestima no es narcisista, es consciente. Sabe llevar su belleza. Nunca parece ordinaria, porque la ordinariez va en contra de su naturaleza. Ser Escorpio es, en sí mismo, un rechazo a lo común. En su ropa, suele preferir tonos oscuros. El negro no es un luto para ella, es poder, misterio y pasión. Chaquetas de cuero, detalles de encaje, cabello ligeramente despeinado pero atractivo. El estilo de Escorpio parece sacado de una película con carácter. Y sobre todo, la estética de Escorpio está en su mirada. Las palabras que no dice, las expresa con los ojos. Por eso, su belleza no puede describirse con palabras, solo se siente. Y una vez que la sientes, nunca la olvidas. Primero, Géminis. Deslumbra con su energía colorida y estilos cambiantes. La mujer Géminis no tiene un solo sentido estético, porque no es fija, es fluida. Hoy aparece con un estilo bohemio, mañana con una elegancia retro. Al día siguiente es la reina de la moda urbana, y una semana después lleva consigo la sofisticación parisina, porque cada versión suya cuenta una historia distinta. Su belleza no es estática, es vibrante. Un día puede cortarse el cabello bien corto y llevarlo con audacia, y al siguiente lucir ondas largas con un aire romántico. Su maquillaje refleja su estado de ánimo, a veces completamente natural, otras veces con colores neón impactantes. Su belleza no cabe en un solo molde, porque Géminis no se pone límites. La expresión de su rostro se refleja en su moda. Sus ojos brillan al sonreír, sus facciones cobran vida al hablar. Tal vez no sea una modelo, pero lleva consigo una energía vital que penetra en el alma. Al cruzarte con ella, no sientes solo su ropa, sino la vitalidad de su espíritu. La mujer Géminis juega con los detalles. Un pequeño pasador, un bolso fuera de lo común, unas gafas audaces. Estos accesorios añaden un toque encantador a su estilo. Y no importa lo que vista, su mayor accesorio es su conversación. Porque la estética de Géminis no solo está en su apariencia, sino también en sus palabras llenas de ingenio. Lo que la distingue es su amistad con el cambio. No le teme a la transformación, la abraza. Cada nuevo estilo revela una nueva faceta suya. Y esa valentía le otorga no solo estética, sino también magnetismo. Géminis vive la vida en colores y lo refleja en su apariencia. No solo encanta con su belleza, sino con su energía. En una sala llena de gente, atrae las miradas sin alzar la voz. Su presencia no dice, aquí estoy, sino, estar conmigo es divertido. Y esa diversión es la forma más sincera de la estética. Para ella, la estética no es un molde, sino un lienzo. Cada mañana se mira al espejo y pregunta, ¿quién quiero ser hoy? La respuesta siempre cambia, pero en cada versión hay un encanto, en cada expresión hay una atracción. Por eso, la mujer Géminis no deslumbra solo con su apariencia, sino con su alma. Y lo más importante, su belleza no solo se ve, se escucha. Quienes la conocen terminan enamorándose más de su conversación que de su estilo, porque la mujer Géminis no solo lleva su cuerpo con elegancia, sino también su mente. Y eso la coloca en la cima de nuestra lista.
La belleza a veces se entiende en una mirada y otras veces no se descifra ni en años. Pero estos signos logran deslumbrar no solo con su apariencia, sino con su estilo, su energía y su elegancia. Entonces, ¿cuál crees que es el signo más estético? Comparte tus opiniones en los comentarios. No olvides darle like al video. Suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas nuestro video Los 6 signos más atractivos físicamente. Nos vemos en el próximo video. ¡Cuídate!